Buen día, un gusto estar nuevamente en tu mañana compartiendo temas de salud. Sí, respecto al tema del anuncio del ministro la semana pasada de la variante Kraken, para dar tranquilidad un poco a la población, el virus madre, el virus original, sabemos que es en Wuhan, ¿no es cierto? Que hace 3 años y 4 meses, 5 meses más o menos, aparecido en China. Y ese es, digamos, el tronco del árbol, ¿no? Es el tronco del árbol. Luego empiezan a aparecer las variantes alfa, beta, delta, gamma, omicron, que serían las ramas principales de este tronco. Y esta subvariante Kraken es ya una rama mucho más pequeña. En lenguaje coloquial, quiero que me entiendan, son como los nietos o bisnietos del virus original Wuhan. Entonces, como se derivan de la Omicron, entonces tiene algunos cambios en relación a la Omicron. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque hay que darle cierta tranquilidad a las personas. Todos los seres vivos, nosotros incluidos, los seres humanos, las bacterias, los virus, etcétera, el momento de su replicación algunas células sufren algunas alteraciones que se llaman mutaciones, es decir, cambian dentro de su estructura genética algún ordenamiento que tiene en su estructura. Y este cambio en su estructura es lo que se denomina mutación. Esta mutación se da normalmente en todos los seres vivos, les decía, ¿no? Hay mutaciones que se hacen para adaptarse al medio ambiente, al clima, etcétera, o a circunstancias adversas. Entonces es parte, digamos, del desarrollo de los virus, de los bacterias, de los seres vivos en general. Obviamente, cuando estas mutaciones adquieren ciertas características que son como mayor virulencia, es decir, mayor capacidad de generar daño, mayor contagiosidad, ¿no? Obviamente llaman la atención. Este virus, esta subvariante, la Kraken, ha aparecido el año pasado y ya en Europa. Sabemos que está circulando en España, en Estados Unidos y en algunos otros países de Europa. Aparentemente, es la versión que dice la Organización Mundial de la Salud, aparentemente es más contagiosa. Pero el virus, a medida que va mutando, etcétera, se vuelve menos virulento, es decir, menos agresivo, o sea, va a tender a dañar menos, porque el virus lo que quiere es replicarse, ¿no es cierto? Y no quiere matar a la gente, porque es finalmente la gente donde vive y donde se replica. Entonces, al devenir o al descender, digamos, de la Omicron, el tema de las vacunas también llega a proteger. Aunque obviamente las últimas vacunas, sabemos, como los softwares se van actualizando, es necesario que las personas se puedan vacunar con los refuerzos que ya se tienen. Se tiene a disposición la 5ª dosis, entonces es como una recomendación que se hace a la población para que se pueda vacunar con la 5ª dosis o con la 4ª, dependiendo la cual le toque a la persona, para que pueda también sentirse protegida de esta subvariante Kraken. Bien, doctor, eso es importante para dar a conocer también esta información a la población. Como usted indica y como también han dado a conocer autoridades en salud, la capacidad, la variante Kraken aumenta la capacidad potencial de contagio del virus, pero no es una variante que ha demostrado incrementar la letalidad, y eso también va a tranquilizar a la población, por supuesto. Y claro, como usted recomendaba también, doctor, va a ser importante también que las personas completen el esquema de vacunación del COVID-19. Sí, efectivamente, estamos en una época de frío y es el recuerdo que le hacemos a la población, ¿no? Vacúnese contra el COVID, sobre todo si tiene alguna patología de base. Si bien no evita que nos contagiemos de COVID, pero sí evita que haya casos severos. Esto se ha demostrado con la tasa de mortalidad y la tasa de letalidad que ha disminuido entre la primera y la última ola que hemos pasado. Segundo, vacúnese contra la influenza. Estamos en una epidemia de virus de la influenza y del virus incisional respiratorio, sobre todo para los niños menores de 12 años. El gobierno ha ampliado el grupo etario a menores de 12 años, a personas mayores de 65 años y a personas con patología de base. Vacúnense contra estas dos enfermedades. Se nos viene la época fría aún, ¿no es cierto? Recién en junio, julio es la época más fría. Estamos a tiempo de vacunarnos, porque una vez que le ponen la vacuna no es que inmediatamente ya tiene la inmunidad. El organismo tarda en desarrollar la inmunidad
aproximadamente entre 2 a 3 semanas. Entonces, es momento oportuno de vacunarse contra la influenza y contra el COVID. Perfecto, ahí están las recomendaciones por parte del doctor sobre las vacunaciones. Doctor, Kelly le saluda. Le hago la siguiente interrogante. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de aquellas personas que estamos pasando tal vez esta variante de la Kraken y no como tal el COVID-19? ¿Cuáles son los síntomas diferenciables entre estos dos? Es muy difícil tener síntomas característicos propios en este caso, porque les decía, la Kraken desciende del Omicron, entonces el hecho que haya una mutación no implica que va a cambiar notoriamente los síntomas siguen siendo los mismos, ¿no es cierto? Y estos síntomas lamentablemente se pueden confundir con influenza, con síntomas que da la influenza o con síntomas que da el virus incisional respiratorio, el malestar general, dolor de cabeza, la tos, el flujo, la secreción nasal, el dolor de cuerpo, el dolor de los músculos, de las articulaciones. Entonces, cuando la persona tenga esta sintomatología, lo recomendable es acudir al establecimiento de salud. Hay pruebas rápidas que se les puede hacer para detectar si es COVID, independientemente de la subvariante que sea, o si es influenza, o si es virus incisional respiratorio. Entonces, ahí ya tendríamos, mediante la prueba de laboratorio, mucho más claramente cuál es el virus o la bacteria en su caso que nos está afectando. Bien, doctor, y ya en anteriores oportunidades la Organización Mundial de la Salud había levantado ya la emergencia sanitaria como tal de la pandemia del COVID-19. Y ahora, apelando un poquito a su especialidad, doctor, ¿vamos a tener todavía, se estima que haya unas subvariantes, hijos, nietos, bisnietos del virus de Wuhan? Sí, o sea, el hecho de que la Organización Mundial de la Salud haya levantado la emergencia sanitaria internacional, ese es un tema sobre todo administrativo. ¿A qué me refiero? A partir de esta resolución internacional que sale de emergencia sanitaria, es un paraguas para que cada gobierno en sus atribuciones en salud, en su estado, en su territorio, pueda asumir medidas para poder movilizar recursos, comprar vacunas, comprar medicamentos, etcétera. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que la pandemia ha terminado negativamente. O sea, no es que este anuncio de la Organización Mundial de la Salud diga que la pandemia ha terminado. La pandemia va a seguir. Y obviamente nosotros seguramente vamos a tener alguna ola más residual, y luego tal vez algunos picos residuales que pueda presentarse hasta que este virus se vuelva ya estacional y que lo tengamos como la influenza, como la gripe, como el virus incisional respiratorio, sobre todo en épocas frías del año. Bien, doctor, importante su explicación, apelando siempre a la experiencia que usted tiene para poder dar tranquilidad a la población también con respecto a esta nueva variante del COVID-19 como la Kraken. Tiene mayor posibilidad de contagio, pero es prácticamente limitada la posibilidad de que se incremente también la letalidad en nuestro país. Gracias, doctor Marcelo Parra, médico epidemiólogo, por darnos esa importante información también para compartir con nuestra audiencia acá en ATV Radio. Recomendaciones finales, si me permiten. El lavado de manos es importante, o el uso del alcohol gel. El uso de barbijo, sobre todo la persona que está enferma, la que está con síntomas, la que está resfriada, por responsabilidad propia y para cuidar a su familia y a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, la persona que está enferma debería ser la que esté utilizando el barbijo. El tema de las vacunas es muy importante. Estamos ya en época fría, en el mercado hay muchos cítricos, naranjas, mandarinas, consumo de vitamina C es fundamental para poder mejorar el sistema inmunológico. Esas recomendaciones a la población en general que creo que son importantes en este momento. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.